Somos Quinto Naturales de la IPEN 190 Pedro Carán de Carro. Nuestro proyecto se llama Escucha las señales. Ahora te vamos a contar de qué se trata. A través de la función exponencial podemos ver fenómenos como el crecimiento o decrecimiento de una población o de los intereses bancarios, incluso de la inflación y más cosas. También a través de la función exponencial queríamos saber si los síntomas de la ansiedad y la depresión crecieron en los adolescentes del IPEN 190. También quisimos saber esto en base a testimonios que habíamos escuchado adentro de la instalación. Nos hicimos una pregunta y fue que si habían crecido los casos del trastorno de ansiedad y depresión en los estudiantes del ciclo orientado del IPEM 190. En base a la respuesta de esa pregunta formulamos una hipótesis en la que se nota el crecimiento de esos casos y al punto de poder ser moldeado con una función exponencial. Luego formulamos la hipótesis. La pandemia aumentó notablemente los casos de trastorno de ansiedad y depresión en los adolescentes. Su crecimiento fue tal que pudo ser modelado en una función exponencial. Para abordar nuestro trabajo e indagar sobre los síntomas asociados a la ansiedad y depresión, realizamos una encuesta a los estudiantes del ciclo orientado del IPEN 190. A través de la misma pretendemos obtener una cifra que nos permitirá modelar el crecimiento post-pandemia de dichos síntomas con una función exponencial. La encuesta nos permitió observar la cantidad de síntomas que presentaban cada uno de los estudiantes encuestados. La metodología de estudio que utilizamos fue la cuantitativa. Para examinar de manera satisfactoria los datos recopilamos, llevamos a cabo un cuidadoso análisis estadístico. Tomando como parámetro que 5 síntomas o más es un llamado de atención, una alarma, nosotros dividimos las encuestas entre aquellos que tenían menos de 5 síntomas o 5 síntomas y más. También tomamos en cuenta preguntas como si habían presentado estos síntomas antes de la pandemia o post pandemia y si habían pedido ayuda a alguien. El total, que son 181 encuestados, 127 presentaron 5 síntomas o más, los cuales representan el 70% de los encuestados del IPEN 190 ciclo orientado. El 31% presentó estos síntomas antes de la pandemia y el 69% presentó estos síntomas post pandemia. El 13% pidió ayuda a la familia, el 16% pidió ayuda a un profesional y el 71% no pidió ayuda a nadie. El aumento notable de estos casos demuestra nuestra hipótesis. Sin dejar de lado que más del 71% de ellos no habló sobre el tema con nadie. En este trabajo de investigación se dio a conocer una realidad que duele y sin embargo se deja de lado, como es la salud mental en los adolescentes. También tenemos en cuenta que los jóvenes tienden a desarrollar conductas autolesivas y las cifras del trabajo son inquietantes.